Primera mentira, el dinero es difícil de conseguir. La realidad es que el dinero es abundante. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de conocimiento sobre cómo atraerlo y multiplicarlo. Segunda mentira, para ganar más, debes trabajar más. Los ricos no intercambian tiempo por dinero. En lugar de eso, hacen que el dinero y los sistemas trabajen para ellos. Tercera mentira, invertir es arriesgado. La verdadera inversión no es un juego de azar. Es un proceso calculado basado en información privilegiada y estrategias comprobadas. Ahora, el secreto mejor guardado no es una sola táctica mágica, sino una combinación de principios que, cuando se aplican correctamente, generan resultados exponenciales. A lo largo de este audiolibro, desglosaremos cada uno de ellos en detalle, con ejemplos claros y pasos concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. En el capítulo 1, romperemos el mito del trabajo duro y te mostraré por qué enfocarte solo en el esfuerzo físico es la manera más lenta de construir riqueza. En el capítulo 2, revelaré el concepto del dinero invisible, esos flujos de ingresos que la mayoría ignora pero que los ricos dominan a la perfección. El capítulo 3 te enseñará el poder del efecto compuesto, no desde la teoría, sino con un plan realista que puedes empezar con cualquier cantidad de dinero. El capítulo 4 expondrá la trampa del consumismo y cómo reprogramar tus hábitos de gasto para que el dinero se quede en tu bolsillo. En el capítulo 5, hablaremos de inversiones que parecen peligrosas pero que, con el enfoque correcto, pueden acelerar tu camino a la libertad financiera. El capítulo 6 cambiará tu mentalidad por completo, eliminando creencias limitantes que te han impedido atraer riqueza hasta ahora. El capítulo 7 te mostrará cómo la tecnología y la automatización pueden convertirse en tus mejores aliados para generar ingresos pasivos en 2025. El capítulo 8 te dará las claves para escapar de la carrera de la rata y construir un estilo de vida donde el dinero no sea una preocupación. El capítulo 9 te enseñará a proteger tu riqueza, porque de nada sirve ganar dinero si no sabes conservarlo. Finalmente, el capítulo 10 reunirá todo en un plan paso a paso, para que no solo entiendas el secreto, sino que lo apliques inmediatamente. Este no es un libro de teoría. Es un manual de acción. Cada capítulo está diseñado para llevarte más cerca de la libertad financiera, eliminando excusas y proporcionándote herramientas reales. Si estás dispuesto a dejar atrás lo que creías saber sobre el dinero y abrirte a un nuevo paradigma, sigue escuchando. Porque lo que viene a continuación podría cambiar tu vida para siempre. El secreto mejor guardado de los ricos está a punto de ser revelado. ¿Estás listo? Capítulo 1. La mentira del trabajo duro. Desde niños, nos repiten un mismo mantra. Trabaja duro, esfuérzate al máximo, y serás recompensado. Es una idea noble, incluso inspiradora. Pero hay un problema, es mentira. O, al menos, es una verdad a medias que ha condenado a generaciones enteras a vivir esclavizadas por el tiempo, el esfuerzo y la falsa promesa de que el sacrificio garantiza la riqueza. Piénsalo. ¿Cuántas personas conoces que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana, y aún así viven al límite de sus posibilidades económicas? ¿Cuántos empleados llevan décadas siendo productivos, para una empresa, solo para recibir, al final de su carrera, una pensión que no les alcanza ni para cubrir sus necesidades básicas? Si el trabajo duro fuera la verdadera clave de la riqueza, los mineros, los albañiles y los obreros de las fábricas serían los millonarios. Pero no lo son. La cruda realidad es esta: el sistema no está diseñado para recompensar el esfuerzo físico, sino la inteligencia estratégica. La gran confusión. Esfuerzo versus resultado. El error fundamental que comete la mayoría es confundir movimiento con progreso. Creen que, por estar ocupados, están avanzando. Pero la verdad es que puedes pasarte la vida entera corriendo en una rueda de hámster y nunca llegarás a ninguna parte. Los ricos entienden algo que el resto ignora: lo único que importa son los resultados, no las horas invertidas. No les pagan por su tiempo, sino por el valor que generan. Y esa es la primera pieza del secreto. La ley del valor invisible. Imagina a dos personas. Pedro trabaja en una oficina, hace horas extras, cumple con todas sus tareas y recibe un sueldo fijo cada mes. Laura crea un sistema automatizado que resuelve un problema crítico para cientos de empresas y cobra regalías por ello sin tener que estar presente. ¿Quién crees que terminará siendo rico? Pedro está atrapado en la trampa del intercambio tiempo-dinero. No importa cuánto se esfuerce, su ingreso está limitado por las horas que puede trabajar. Laura, en cambio, ha roto esa barrera. Su riqueza no depende de su esfuerzo diario, sino del valor que su sistema genera para otros.
La verdadera definición de trabajo duro. Esto no significa que los ricos no trabajen. Claro que lo hacen. Pero su trabajo duro es radicalmente diferente. Los pobres y la clase media trabajan duro ejecutando tareas. Los ricos trabajan duro construyendo y optimizando sistemas. Warren Buffett no es rico porque analiza empresas 80 horas a la semana, aunque al principio lo hiciera. Es rico porque su sistema de inversión genera riqueza pasiva mientras él duerme. Elon Musk no se hizo billonario por ensamblar coches con sus propias manos, sino por crear estructuras empresariales que escalan globalmente. El punto de ruptura. De empleado a dueño. Si quieres romper el ciclo, necesitas hacer un cambio mental crucial. Deja de vender tu tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable que tienes. Una vez gastado, desaparece para siempre. Empieza a vender valor. Crea productos, servicios o sistemas que resuelvan problemas para muchas personas, no solo para un jefe. Aprovecha el efecto multiplicador. Usa tecnología, automatización o capital para que tu ingreso no dependa de tu presencia física. Ejemplo práctico, de barbero a empresario. Piensa en un barbero tradicional. Gana dinero solo cuando está cortando pelo. Si no trabaja, no come. Ahora imagina que ese mismo barbero graba un curso online enseñando sus técnicas. Automatiza su agenda con software para atender más clientes sin esfuerzo. Abre una academia donde otros barberos pagan por aprender su método. De repente, su ingreso ya no está atado a sus manos, sino a su conocimiento y su capacidad de escalarlo. La pregunta que cambiará todo. Antes de pasar al siguiente capítulo, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo generar el mismo o mayor resultado, invirtiendo menos tiempo personal? Si tu respuesta actual es no sé, no te preocupes. En los próximos capítulos, te daré las herramientas exactas para lograrlo. Pero por ahora, asimila esta verdad. El trabajo duro, por sí solo, nunca te hará rico. La riqueza se construye con inteligencia estratégica, sistemas escalables y el coraje de romper con las reglas tradicionales. El secreto comienza a develarse. En el próximo capítulo, exploraremos el concepto del dinero invisible, esos flujos de ingresos que los ricos dominan y la mayoría ni siquiera sabe que existen. ¿Estás listo para seguir avanzando? Capítulo 2. El secreto del dinero invisible. El dinero no siempre llega de donde esperas. Existen flujos ocultos de riqueza que la mayoría nunca ve, canales silenciosos por donde los verdaderamente ricos mueven su capital. Hoy vas a descubrir estos mecanismos secretos que generan ingresos cuando duermes, cuando viajas, incluso cuando decides no trabajar. La clase media cree que el dinero solo se obtiene de tres formas. Un salario, intercambiar tiempo por dinero. Un negocio tradicional, intercambiar más tiempo por algo más de dinero. Ahorros, dinero que pierde valor con la inflación. Pero los millonarios conocen al menos 7 fuentes adicionales de ingresos que nunca mencionan en las escuelas ni en los medios convencionales. Fuentes que parecen invisibles porque no requieren presencia física ni supervisión constante. La física del dinero oculto. Imagina 2 ríos. El primero es visible, con aguas turbulentas donde todos pescan, empleos, negocios locales. El segundo es subterráneo, de flujo constante y con peces más grandes, pero solo accesible con el mapa correcto. El 95% de la población solo conoce el primer río. El 5% restante domina ambos. Los 3 canales secretos, y cómo acceder a ellos. Regalías intelectuales. No necesitas ser famoso para ganar dinero mientras duermes. Cualquier conocimiento especializado puede convertirse en cursos online. Patentes simples. Derechos de autor. Sistemas licenciables. Ejemplo real, un contador que creó plantillas de Excel para declaraciones de impuestos y ahora gana $20,000 mensuales en ventas pasivas. Efecto red. La mayoría busca ganar dinero directamente. Los expertos ganan conectando a otros. Comisiones por referidos estratégicos. Plataformas de afiliados de alto ticket. Redes de intercambio privado. Caso práctico, la persona que conectó a un desarrollador de software con una cadena de hospitales y ganó el 3% de un contrato de 2 millones. Arbitraje de oportunidades. No es necesario crear nada nuevo, solo identificar disparidades de valor. Comprar barato en un mercado, vender caro en otro. Aprovechar diferencias cambiarias. Monetizar activos subutilizados, ejemplo. Alquilar equipos médicos o maquinaria industrial ociosa.
El secreto detrás del secreto. Estos flujos existen gracias a un principio económico poco conocido, la ley de distribución asimétrica. Mientras el mundo se concentra en producir, los verdaderos ganadores controlan los puntos de distribución. Ejercicio revolucionario. Identifica 3 problemas comunes en tu industria. Determina cuál genera más dolor, emocional, financiero. Crea o encuentra la solución más simple. Establece un sistema de distribución automatizado. La barrera psicológica a romper. El mayor obstáculo no es técnico, es mental. La programación social nos hace creer que el dinero debe sudarse. Si no es complicado, no es válido. Solo los genios pueden crear ingresos pasivos. La verdad es completamente opuesta. Los sistemas más rentables suelen ser absurdamente simples una vez comprendes los mecanismos. Próximo paso, el multiplicador silencioso. En el capítulo 3 descubrirás el arma más poderosa de los ricos, cómo convertir 100 en $100,000 usando el tiempo a tu favor, no tu tiempo. Pero antes, responde esto. ¿Qué recurso o conocimiento posees hoy que podría convertirse en un flujo de ingresos invisibles si lo estructuras correctamente? La respuesta podría cambiar tu futuro financiero. Capítulo 3. El poder del efecto compuesto, desde $1. Lo que vas a aprender en este capítulo es el equivalente financiero de un superpoder. Un principio tan poderoso que Albert Einstein lo llamó, la fuerza más potente del universo. No es exageración. El efecto compuesto es la razón por la que algunas familias acumulan fortunas generacionales sin esfuerzo aparente, mientras otras luchan económicamente durante décadas haciendo lo que parece ser todo correcto. El engaño de las soluciones rápidas. Antes de profundizar, debemos eliminar un mito peligroso: no necesitas dinero para hacer dinero. La industria de la motivación financiera ha vendido la idea de que se requieren grandes capitales para comenzar. Es mentira. El verdadero secreto no está en la cantidad inicial, sino en el mecanismo de crecimiento exponencial que activas con ese dinero. Piensa en esto. Warren Buffett construyó el 99% de su fortuna después de cumplir 50 años. El 84% de su riqueza provino del efecto compuesto, no de nuevas inversiones. Esto nos lleva al núcleo del asunto. La máquina del tiempo financiera. El interés compuesto no es un concepto matemático aburrido. Es una máquina del tiempo que te permite enviar dólares al futuro y recibirlos multiplicados. Ejemplo brutalmente simple. Inversión A, $100 mensuales al 10% igual a 584,222. Inversión B, los mismos $100 por mes al 20% igual a 9,796,871. La diferencia no está en el dinero aportado, $48,000 en ambos casos, sino en el ratio de crecimiento. Las 3 variables que los ricos manipulan. Tiempo, el aliado silencioso. Comenzar a los 25 versus 35 años puede significar una diferencia de millones. Los ricos entienden que el tiempo no se recupera. Tasa de retorno, el multiplicador oculto. El 95% se conforma con 3 a 7% anual. El 5% busca vehículos que generen 15 a 30% consistentemente. Consistencia, el ritual secreto. No se trata de cantidades grandes, sino de aportes constantes. $10 diarios invertidos sabiamente superan a 10,000 una sola vez. El juego de los dos mundos. Mundo 1, la trampa. Guardar dinero en cuentas de ahorro, 0,5% a 2% anual. Invertir solo cuando sobra. Retirar ganancias constantemente. Mundo 2, el secreto. Automatizar inversiones antes de gastar. Reinvertir todos los rendimientos. Usar vehículos con ventaja fiscal, interés compuesto sin impuestos intermedios. El experimento que cambiará tu perspectiva. Imagina 2 personas. Carlos, invierte $5,000 anuales desde los 25 hasta los 35, 10 años, y luego para. Marta, comienza a invertir $5,000 anuales a los 35 y continúa hasta los 65, 30 años. Resultado a los 65 años, asumiendo 10% anual. Carlos, $2,303,150, aportó $50,000. Marta, $904,717. Aportó $150,000. Carlos ganó 2.5 veces más invirtiendo 5 veces menos dinero. Esta es la magia del tiempo trabajando para ti. ¿Cómo activar tu propio efecto compuesto hoy? Paso 1.
Elige un vehículo de crecimiento acelerado, acciones de dividendos, índices bursátiles, crowdfunding inmobiliario. Paso 2. Automatiza aportes mínimos, 5 a 50 diarios o semanales. Paso 3. Nunca retires los rendimientos, deja que el efecto bola de nieve actúe. Herramienta clave, calculadoras de interés compuesto, busca Compound Interest Calculator y prueba diferentes escenarios. La verdad incómoda. El sistema bancario tradicional odia que uses este conocimiento. Por eso, promueven cuentas de ahorro con rendimientos risibles. Cobran comisiones por administración de inversiones. Complican el proceso para desanimarte. Próxima estación, romper la trampa. En el capítulo 4 descubrirás por qué el 90% nunca activa este poder, y cómo evitar ser parte de esa estadística. Pero antes, haz este ejercicio. Si hoy invirtieras el precio de un café diario, $3, con un retorno del 15% anual, ¿cuánto tendrías en 20 años? La respuesta te sorprenderá, aproximadamente $151,000 por el costo de tu café matutino. El dinero no es lineal. Juega con las reglas correctas. Capítulo 4. La trampa del consumismo, cómo el gasto controla tu futuro. El consumismo no es un hábito. Es un sistema de control perfectamente diseñado. A diferencia de lo que crees, no gastas por falta de voluntad. Gastas porque cada aspecto de la economía moderna ha sido meticulosamente configurado para extraer hasta el último dólar de tu bolsillo antes de que puedas convertirlo en libertad financiera. Este capítulo revela los mecanismos ocultos detrás del gasto compulsivo y cómo reprogramar tu relación con el dinero. La psicología del gasto invisible. Las grandes corporaciones emplean equipos de neurocientíficos y psicólogos conductuales cuyo único trabajo es hackear tus procesos de decisión. Estos son algunos de sus métodos más efectivos. Precios psicológicos, 9,99 en lugar de 10 activas centros cerebrales distintos, haciendo parecer el gasto insignificante. Efecto de anclaje, mostrar un precio original tachado junto al descuento crea la ilusión de oportunidad, incluso cuando el descuento es ficticio. Dolor pospuesto, las tarjetas de crédito y pagos digitales eliminan la sensación física de perder dinero, reduciendo tus barreras naturales contra el gasto excesivo. El ciclo de la esclavitud voluntaria. El sistema sigue un patrón predecible que mantiene a la mayoría atrapada. Ingresos crecientes, a medida que ganas más, tu estilo de vida se infla proporcionalmente. Deuda estratégica, préstamos para mantener apariencias, coches, casas, vacaciones, que superan tu capacidad real. Trabajo forzado, la carga financiera te obliga a mantener empleos insatisfactorios por miedo a perder tus posesiones. Retraso de la libertad, cada compra innecesaria posterga años tu independencia económica. La regla del 20-80 financiero. Los ricos aplican un principio inverso al consumidor promedio. Gasto visible, 20% lo que la gente ve, ropa, coches, restaurantes. Minimizan esto. Gasto invisible, 80% lo que realmente genera riqueza, inversiones, educación financiera, herramientas de automatización. Maximizan esto. Mientras la clase media muestra símbolos de riqueza, los verdaderamente ricos construyen activos silenciosos. Los 3 venenos financieros. Depreciación acelerada, comprar activos que pierden valor, electrónicos, vehículos nuevos, moda rápida. Suscripciones zombies, pequeños pagos recurrentes que suman miles anuales sin aportar valor real. Inflación de estilo de vida, aumentar gastos proporcionalmente a ingresos en lugar de invertir la diferencia. Reconfiguración del comportamiento. Para escapar de la trampa, se requiere un protocolo estricto. Paso 1. Auditoría de gastos. Identifica cada salida de dinero en los últimos 90 días. Clasifica en esenciales, supervivencia, mejora de vida, calidad y fugas, sin retorno. Calcula cuánto podrías invertir mensualmente eliminando solo las fugas. Paso 2. La prueba del futuro. Antes de cualquier compra no esencial, pregúntate. ¿Esta compra me acerca a la libertad financiera? Si invirtiera este dinero en lugar de gastarlo, ¿cuánto valdría en 10 años? ¿Pagaría, cantidad, por tener este objeto si estuviera en una subasta? Paso 3. Sustitución estratégica. Reemplaza patrones de gasto emocional por alternativas constructivas. Terapia de compras. Cursos de inversión. Salidas caras. Networking con mentores financieros. Actualizaciones tecnológicas innecesarias. Herramientas para ingresos pasivos. El efecto de la postergación controlada. Implementa un sistema de espera forzada.
Para compras mayores a $100, espera 7 días. Para compras mayores a $500, espera 30 días. Para compras mayores a $1000, espera 90 días. El 80% de los deseos de compra desaparecen durante este periodo. La matemática de la libertad perdida. Ejercicio revelador. Calcula tu gasto mensual en ítems no esenciales, entretenimiento, comidas fuera, suscripciones no usadas. Multiplica por 12 para obtener el anual. Usa una calculadora de interés compuesto para ver cuánto sería esa suma invertida al 10% anual en 20 años. Resultados típicos: 300 por mes en gastos innecesarios igual a $227,000 perdidos en 2 décadas. El umbral del consumo consciente. El objetivo no es la austeridad extrema, sino alcanzar un punto donde cada gasto mejore significativamente tu calidad de vida. Ninguna compra comprometa tu futuro financiero. Tu dinero trabaje para ti más horas de las que tú trabajas para él. Preparación para el próximo nivel. En el capítulo 5 exploraremos cómo los ricos usan inversiones consideradas peligrosas por la mayoría para acelerar su crecimiento. Pero primero, debes haber dominado este principio fundamental. La riqueza no se mide por lo que gastas, sino por lo que conservas y multiplicas. Tu tarea inmediata: realiza la auditoría de gastos esta semana. El simple acto de confrontar tus números reales crea un cambio mental imposible de ignorar. La libertad financiera comienza cuando decides dejar de financiar la libertad de otros con tus compras inconscientes. Capítulo 5. Inversiones peligrosas, que los ricos usan en secreto. Existe un mito en el mundo financiero: para ganar dinero, hay que evitar el riesgo. Pero aquí está la verdad incómoda: los ricos no evitan el riesgo, lo dominan. Mientras la mayoría busca seguridad en fondos de inversión conservadores y cuentas de ahorro, el 1% más adinerado aprovecha oportunidades que otros considerarían peligrosas o especulativas. La diferencia clave: ellos conocen las reglas no escritas del juego. La mentira del riesgo. El riesgo no es binario, alto, bajo. En realidad, existen 3 dimensiones que los inversores sofisticados evalúan. Riesgo real versus riesgo percibido. Mercados emergentes, percibido como peligroso, pero con sectores de crecimiento garantizado. Criptomonedas volátiles versus blockchain empresarial. Riesgo asimétrico. Oportunidades donde el potencial de ganancia es ilimitado. El posible pérdida es controlada. Riesgo sistémico. Inversiones correlacionadas con megatendencias globales, ejemplo. Inteligencia artificial, transición energética. Los 3 vehículos peligrosos favoritos de los ricos. 1. Capital privado, private equity. El juego prohibido. ¿Cómo funciona? Inversión directa en empresas no cotizadas en bolsa. ¿Por qué es peligroso? Liquidez limitada, alta exigencia de conocimiento. ¿Cómo los ricos lo usan? Acceso a rondas de financiamiento exclusivas, pre-IPO. Adquisición de empresas infravaloradas para reestructurar y vender. Ejemplo real: un grupo de inversionistas compró una cadena de clínicas dentales regionales por 8 millones, las profesionalizó, y las vendió 3 años después por 45 millones. 2. Deuda de alto rendimiento. El casino de los inteligentes. ¿Cómo funciona? Préstamos a empresas o proyectos con tasas de interés elevadas, 12 a 30% anual. ¿Por qué es peligroso? Mayor probabilidad de impago. Estrategia de los expertos. Diversificación extrema, más de 100 préstamos pequeños. Garantías reales, activos físicos como colateral. Caso práctico: plataformas de crowdfunding inmobiliario que permiten invertir desde $500 en préstamos respaldados por propiedades con rendimientos del 15 a 18% anual. 3. Derivados financieros. El arma nuclear controlada. Que son instrumentos basados en otros activos, opciones, futuros, swaps. El peligro real: apalancamiento excesivo, puede amplificar pérdidas. Uso profesional. Cobertura contra caídas del mercado, seguros de cartera. Especulación controlada con ratios riesgo, beneficio 1 entre 3 o mejor. Ejemplo avanzado: compra de opciones de compra, calls, en acciones tecnológicas antes de anuncios de productos revolucionarios, con potencial de ganancias del 500 a 1000% en semanas. El marco de decisión de los inversores audaces. Los ricos no lanzan monedas al aire. Siguen un protocolo estricto. Regla del 5%. Nunca asignar más del 5% del capital total a una sola apuesta alta. Tesis de inversión clara.
¿Qué tendencia macroeconómica respalda esta oportunidad? ¿Qué catalizador específico puede disparar el valor? Punto de salida definido. Precio objetivo de toma de ganancias. Límite de pérdida automática, stop loss. ¿Cómo empezar, sin perder la camisa? Para principiantes. Fondos de capital privado accesibles, $1,000 mínimo. Plataformas reguladas de préstamos P2P con garantía. ETFs temáticos de alto crecimiento, ejemplo. Inteligencia artificial, energías limpias. Para avanzados. Clubes de inversión en private equity. Mercado de opciones con estrategias definidas, ejemplo. Spreads verticales. Tokenización de activos reales, propiedades, obras de arte. La psicología del inversor intrépido. El mayor riesgo no está en los mercados, sino entre nuestras orejas. Los ricos han desarrollado tolerancia a la volatilidad, ven caídas como oportunidades de compra. Disciplina glacial, siguen su estrategia sin importar el ruido mediático. Agilidad mental, salen rápido cuando cambian las condiciones fundamentales. Próximo paso, la protección secreta. En el capítulo 6 descubrirás cómo los millonarios protegen sus ganancias de estos mercados volátiles usando estrategias legales de blindaje financiero. Pero antes, responde esto. ¿Cuál es el riesgo calculado más grande que has evitado por miedo, y qué información necesitarías para tomarlo con confianza? Recuerda, en el mundo de las altas finanzas, el mayor peligro no es perder dinero, es perderse las oportunidades que otros se aprovecharon. Capítulo 6. La mentalidad del millonario anónimo. El dinero no es solo matemáticas. Es psicología. Detrás de cada gran fortuna hay un patrón mental invisible, una forma de procesar la realidad que distingue radicalmente a los ricos del resto. Este capítulo revela los códigos ocultos de la mentalidad millonaria, esas creencias no negociables que permiten a ciertas personas crear riqueza en cualquier circunstancia. El gran descubrimiento de las neurofinanzas. Estudios en Harvard y Stanford han confirmado algo revolucionario. Los millonarios self-made tienen puntos ciegos cognitivos inversos a la población general. Mientras la mayoría ve riesgo, peligro, oportunidad, especulación, fracaso, vergüenza. Los ricos perciben riesgo, información incompleta, oportunidad, valor no reconocido, fracaso, costo de aprendizaje. Los 7 marcos mentales no negociables. 1. El principio del termostato financiero. Tu subconsciente tiene un nivel de comodidad con cierta cantidad de dinero. Cada vez que excedes ese límite, tu mente saboteará inconscientemente tu progreso para volver a la zona conocida. Solución radical, reescribe tu identidad financiera. Empieza a decir: soy alguien que gana 10 veces tu ingreso actual anual. Merezco riqueza porque creo valor masivo. 2. La ley de la atracción inversa. Los pobres buscan dinero. Los ricos atraen dinero resolviendo problemas. Ejercicio práctico. Identifica 3 dolores agudos en tu industria. Calcula el costo financiero de ese problema para quienes lo padecen. Diseña una solución, aunque no tengas todos los recursos. 3. El síndrome del todavía no. La gente común abandona cuando no ve resultados inmediatos. Los millonarios entienden el poder del proceso latente, ese periodo donde las semillas crecen bajo tierra antes de brotar. Técnica: crea un mapa de hitos invisibles donde documentes pequeños progresos diarios que, aunque no generen dinero hoy, construyan activos futuros. 4. La paradoja del ego cero. Los ricos más astutos operan con una contradicción poderosa. Confianza inquebrantable en su capacidad para aprender. Humildad radical para admitir lo que aún no saben. 5. El ritual de la reversión mental. Cuando enfrentes un problema financiero, pregúntate: ¿cómo convertiría esta situación en ingreso pasivo si tuviera que hacerlo? Este simple cambio de perspectiva revela oportunidades ocultas. 6. La obsesión por el valor oculto. Los millonarios ven el mundo como un gigantesco mercado de activos infravalorados. Personas con talento no aprovechado. Empresas con modelos obsoletos pero activos valiosos. Tendencias sociales emergentes antes de que sean mainstream. 7. El protocolo del fracaso estratégico. Mientras la mayoría evita errores a toda costa, los ricos presupuestan pérdidas como matrícula educativa. Diseccionan cada fallo para extraer patrones útiles. Miden el progreso por lecciones aprendidas, no solo por ganancias.
Ejercicio de reprogramación mental. Paso 1. Identifica 3 creencias limitantes sobre dinero que te inculcaron en la infancia. Paso 2. Reescríbelas como afirmaciones potenciadoras. Paso 3. Busca 3 ejemplos reales que demuestren que la nueva creencia es cierta. Ejemplo. Vieja creencia, el dinero es escaso y difícil de conseguir. Nueva creencia, el dinero fluye hacia mis ideas valiosas con facilidad. Evidencia, emprendedores que resolvieron problemas simples y generaron millones, ejemplo. Aplicaciones de productividad, marketplaces nicho. La trampa de la motivación tradicional. Cuidado con los gurús que prometen transformación solo con pensamiento positivo. La verdadera mentalidad millonaria se construye con verdades incómodas, aceptar lo que no funciona. Hábitos específicos, rituales diarios no negociables. Redes de influencia, convivir con personas más exitosas que tú. Próximo nivel, automatiza tu riqueza. En el capítulo 7 descubrirás cómo los millonarios modernos usan tecnología para escalar su mentalidad desde IA para tomar decisiones de inversión hasta sistemas que generan ingresos mientras viajan por el mundo. Pero antes, responde con honestidad. ¿Qué creencias sobre el dinero estás dispuesto a abandonar hoy mismo para dar paso a una nueva realidad financiera? Recuerda, tu mente es el único activo que puede multiplicarse infinitamente sin impuestos. Domínala, y el dinero seguirá. Capítulo 7. Automatiza tu riqueza, tecnología 2025. El mayor mito del siglo XXI, la automatización es solo para grandes empresas. La verdad que los gurús no quieren que sepas es que la tecnología ha democratizado los sistemas de generación de riqueza, y en 2025, quienes no los aprovechen quedarán económicamente obsoletos. Este capítulo revela las herramientas exactas que están usando los emprendedores más astutos para crear máquinas de dinero autónomas. El cambio de paradigma, de trabajar a supervisar. En la era industrial, la fórmula era: una hora de trabajo igual a una unidad de producción. En la economía digital, una hora de configuración igual a más de 1000 horas de producción automática. Los nuevos ricos entienden que su valor no está en hacer, sino en orquestar sistemas. Los 3 pilares de la automatización millonaria. 1. Ingresos autopilotados, sin inventario ni servicio al cliente. Dropshipping 2.0, plataformas como Autods ahora permiten lanzar tiendas completas con IA que selecciona productos ganadores. Crea anuncios automáticos. Responde consultas con chatbots avanzados. Ejemplo real, un estudiante de 19 años genera 12.000 por mes con una tienda de accesorios para mascotas que solo revisa 20 minutos al día. 2. Inversiones dirigidas por IA, sin emociones humanas. Robo-advisors de nueva generación. Platforms como QAI, de Quantum Computing, usan aprendizaje profundo para detectar patrones macroeconómicos invisibles. Rebalancear portafolios en tiempo real. Optimizar impuestos automáticamente. Caso de estudio, un fondo automatizado basado en IA superó al S&P 500 por 8% anual durante 3 años consecutivos. 3. Contenido que genera dinero mientras duermes. Canales YouTube con IA. Pictory crea vídeos virales con artículos existentes. Meth.ai genera voces humanas perfectas en 20 más idiomas. Channel News automatiza noticias financieras con avatares digitales. Estadística impactante, 47% de los canales monetizados en YouTube usan algún grado de automatización en 2024. El protocolo de automatización en 7 pasos. Identifica tu ladrón de tiempo principal. ¿Qué tarea repetitiva consume el 80% de tu tiempo y aporta el 20% de resultados? Elige la herramienta adecuada. Para servicio al cliente. Chatbots, ManyChat, Tidio. Para inversiones. ETFs automatizados, Bealtfront, Betterment. Para marketing. Autorespondedores, ConvertKit, ActiveCampaign. Crea flujos de trabajo sin esfuerzo. Ejemplo. Un lead llega por Instagram, bot lo califica, envía ebook automatizado, agenda reunión en Calendly, cierra venta con contrato pregenerado. Supervisa, no operes. Revisa dashboards 2 a 3 veces por semana, no diario. Enfócate en optimizar, no en ejecutar. Reinvierte en más automatización. Usa el 30% de tus ganancias para escalar sistemas. Protege tus sistemas. Backup en la nube, Backblaze. Verificación en 2 factores para todo. Actualiza cada 6 meses. La tecnología avanza rápido, asiste a webinars de actualización.
La trampa de la falsa automatización. Cuidado con estos errores comunes. Automatizar antes de validar, prueba manualmente cada proceso primero. Complicar en exceso, empieza con 1 a 2 herramientas clave. Olvidar el toque humano, algunos clientes premium prefieren interacción real. Próximo nivel, escapa de la carrera de la rata. En el capítulo 8 descubrirás cómo los millonarios han roto el ciclo de intercambiar tiempo por dinero usando estos sistemas. Pero antes, haz este ejercicio. ¿Cuál es la primera tarea en tu negocio o trabajo que podrías automatizar esta semana, y qué herramienta usarías? Recuerda, en 2025, no serás juzgado por cuánto trabajas, sino por cuánto puedes delegar a humanos o máquinas de manera inteligente. La riqueza pertenece a los mejores arquitectos de sistemas, no a los mejores ejecutores. Capítulo 8. Escapa de la carrera de la rata, sin quiebra ni riesgos extremos. El sistema educativo nos preparó para un mundo que ya no existe. Te enseñaron a estudiar para conseguir un buen trabajo. Trabajar duro para ganar más dinero. Gastar ese dinero en apariencias de éxito. Pero hay un problema, ese juego está diseñado para que nunca salgas de la rueda. Hoy descubrirás el mapa de escape que los ricos han usado por décadas, actualizado para 2025. La anatomía de la trampa. Síntomas de que estás en la carrera de la rata. Tus ingresos dependen directamente de tu presencia física y mental. Tus lujos son en realidad deudas disfrazadas, coche leasing, vacaciones a crédito. Ahorras menos del 20% pese a ganar más que hace 3 años. Tu círculo social gasta más de lo que gana para mantener apariencias. Los 3 niveles de libertad financiera, el 99% solo conoce el primero. Nivel 1, independencia de empleador, supervivencia. Ingresos pasivos cubren gastos básicos. Típicamente $2,000 a $5,000 por mes. Nivel 2, libertad geográfica, estilo de vida. Ingresos automatizados permiten vivir donde quieras. Rango, $10,000 a $30,000 por mes. Nivel 3, capital creativo, legado. Tu dinero trabaja tan eficientemente que puedes financiar proyectos por pasión. Más de $100,000 por mes sin actividad operativa. El método híbrido 2025, escape rápido sin dejar tu trabajo. Fase 1, la duplicación estratégica, 6 a 12 meses. Identifica habilidades transferibles en tu trabajo actual. Ejemplo, un contador puede ofrecer consultoría fiscal digital. Crea un activo digital en paralelo. Curso online, plantillas, comunidad de pago. Usa herramientas no-code para automatizar. Gumroad, ventas, CART, web, Zapier, flujos. Fase 2, la transición invisible, 12 a 18 meses. Reemplaza tu salario con ingresos semi-pasivos. Meta, 50% de tus gastos cubiertos automáticamente. Negocia condiciones remotas, híbridas. Usa productividad comprobada como palanca. Diversifica en 3 modelos. Suscripciones, estabilidad. Productos digitales, márgenes altos. Microinversiones, crecimiento. Fase 3, la autonomía definitiva, 18 a 36 meses. Sistema central genera 3 veces tus gastos mensuales. Delegas el 90% de operaciones. Te conviertes en arquitecto de sistemas, no operador. Casos reales, personas que lo lograron en 2024. Caso A, de ejecutivo bancario a consultor blockchain. Automatizó reportes financieros con AI, ahorra 25 horas por semana. Creó cursos sobre criptorregulación, 8,000 por mes. Ahora vive entre Bali y Lisboa. Caso B, profesora Aguro de educación online. Grabó clases tipo Netflix para matemáticas. Sistema de corrección automática con GPT-4. Ingresos pasivos superan 6x su antiguo salario. Los 5 hábitos clave. La regla del 5-5-5. Invierte 5% de ingresos. Aprende 5 horas por semana. Construye 5 activos por año, blogs, cursos, apps. Elimina deudas malas. Usa el método avalancha digital. Lista deudas de menor a mayor. Automatiza pagos mínimos. Destina todo excedente a la más pequeña hasta eliminarla. El entrenamiento de los 3 mercados. Dedica 1 hora diaria a entender. Mercado laboral, tendencias. Mercado financiero, inversiones. Mercado digital, oportunidades. Rediseña tu entorno. 70% de tus interacciones con personas fuera de la matriz.
Alimentación que maximiza energía mental. Espacio de trabajo que induce flow state. El poder del mini retiro. Cada 3 meses, toma 3 días para revisar sistemas. Eliminar lo que no escala. Planear próximo nivel. La verdad incómoda. Escapar requiere pagar un precio temporal. 1 a 2 años de esfuerzo concentrado. Decir no a gastos de estatus. Aislamiento estratégico de mentalidades tóxicas. Pero el resultado es permanente, nunca más dependerás de un cheque de pago para sobrevivir. Próximo paso, protege lo construido. En el capítulo 9 descubrirás las estrategias legales que los ricos usan para blindar su riqueza de crisis económicas, divorcios y demandas. Pero antes, responde. ¿Qué porcentaje de tus gastos mensuales podrías cubrir hoy con ingresos 100% automatizados? La brecha entre ese número y el 100% determina tu urgencia para aplicar este capítulo. Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es la habilidad de elegir qué problemas resolver cada día. Empieza a construir tu salida hoy. Capítulo 9. Protege tu riqueza, estrategias legales que los ricos usan en 2025. Construir fortuna es solo la mitad de la batalla. Mantenerla es donde falla el 90%. Este capítulo revela el manual de supervivencia financiera que abogados de élite cobran más de $1000 por hora por enseñar. Estrategias actualizadas para 2025 que protegen tu patrimonio de crisis económicas. Demandas frívolas. División de bienes en divorcios. Ataques fiscales. 1. La arquitectura de defensa patrimonial. Los ricos no tienen cuentas bancarias, tienen estructuras legales en capas. Nivel 1. Entidades operativas. LLCS, para negocios activos. Corporaciones S, para ingresos en Estados Unidos. Empresas offshore, para comercio internacional. Nivel 2. Vehículos de protección. Trusts irrevocables, para bienes inmuebles. Fundaciones privadas, para activos sensibles. Seguros de responsabilidad civil Umbrelle, más de 1 millón en cobertura. Nivel 3. Titularidad fantasma. Nominees, testaferros legales. Fideicomisos en jurisdicciones seguras, Nevis, Cook Islands. Ejemplo real, un emprendedor te protege 8 millones usando LLC en Wyoming, negocio principal. Trust en South Dakota, propiedades. Seguro Umbrelle de 2 millones. 2. El arte de pagar menos impuestos, legalmente. Estrategias vigentes en 2025. A. El método de la doble residencia. Establecer residencia fiscal en estados sin impuesto sobre la renta, Texas, Florida. Impuesto a herencias, Nevada. B. La técnica del salario corporativo. Pagarte solo el 30% de tus ingresos como salario, sujeto a impuestos. El 70% restante como distribución de LLC, tasa menor. C. Deducciones agresivas, pero legales. Vehículos mayor a 6,000 libras, deducción de hasta $28,900 en 2025. Oficina en casa, con porcentaje de depreciación. Planes de pensiones para autónomos, CEPIRA hasta $66,000 por año. 3. Bancarrota estratégica, el arma secreta. Los ultra ricos usan quiebras controladas para reestructurar deudas. Resetear obligaciones fiscales. Proteger activos clave. Caso de estudio, un desarrollador inmobiliario perdió 3 millones en un proyecto, pero mantuvo su mansión y jets privados gracias a propiedades en LLCs separadas. Cuentas en trusts irrevocables. Exenciones Homestead, en estados como Florida. 4. El protocolo antidivorcio. Pasos que toman los inteligentes. Acuerdo prenupcial con cláusula de gananciales limitados. Seguros de vida con beneficiarios irrevocables. Empresas valuadas prematrimonio, con reportes contables. Estadística impactante, 68% de millonarios self-made pierden mayor al 30% de su patrimonio en divorcios mal manejados. 5. Defensa contra demandas. Tácticas comprobadas. Nunca tener activos a nombre personal. Usar cuentas bancarias a prueba de embargos, ejemplo. Titulares múltiples. Contratos con cláusulas de arbitraje obligatorio. 6. El secreto de las jurisdicciones seguras. Top 5 para 2025. Wyoming, Estados Unidos. Anonimato total en LLCS. Puerto Rico, Ley 60. 0% impuestos para residentes.
Dubái, RAK. Cero impuestos más visas Golden. Singapur. Empresas con solo un director. Panamá. Fondos privados protegidos. Checklist de protección inmediata. Separar activos personales y empresariales. Crear al menos uno LLC para negocios. Contratar seguro umbrella de más de 1 millón. Revisar estructura patrimonial con abogado especializado. Documentar todo, fotos de bienes, contratos digitalizados. La verdad incómoda. El sistema legal no está diseñado para proteger al ciudadano promedio. Conocer estas reglas es la diferencia entre perderlo todo en una demanda aleatoria. Dormir tranquilo sabiendo que tu patrimonio es a prueba de balas. Próximo paso, tu plan maestro. En el capítulo 10 integraremos todo, desde construir riqueza hasta protegerla, en un plan paso a paso personalizado. Pero antes, responde con honestidad. ¿Cuál es el eslabón más débil en tu estructura financiera actual que podría destruir todo lo construido? Recuerda, en el juego del dinero, la mejor ofensiva es una defensa inquebrantable. Empieza a blindar tu patrimonio hoy, no cuando sea demasiado tarde. Capítulo 10. Tu plan de 7 pasos para 2025, del cero a la libertad financiera. Este es el mapa definitivo. Aquí condensamos todo el conocimiento de los 9 capítulos anteriores en un plan ejecutable, diseñado para transformar tu realidad financiera en los próximos 12 a 24 meses. No es teoría. Son acciones concretas que, si las aplicas disciplinadamente, te llevarán de donde estás ahora a donde quieres estar. Paso 1. Diagnóstico brutalmente honesto. Evalúa tus activos actuales. ¿Qué porcentaje de tu ingreso viene de fuentes pasivas? ¿Cuánto de tu patrimonio está realmente protegido? Herramienta, usa una app como Personal Capital o INAP para visualizar tu estado real. Paso 2. Construye tu primer flujo pasivo. Opciones para empezar, elige uno. Sistema de afiliados automatizado, crea un blog sobre un nicho rentable, ejemplo. Finanzas para freelancers, y monetiza con enlaces de productos digitales, ClickBank, Digistore 24. Inversión en crowdlending, plataformas como Mintous o Peerberry permiten invertir desde $100 en préstamos con 8 a 12% anual. Mini renta inmobiliaria, compra mobiliario para alquilar, cámaras, drones, herramientas, usando FatYama o plataformas locales. Meta, generar al menos $500 por mes pasivos en los primeros 6 meses. Paso 3. Automatiza tu ahorro e inversión. Protocolo. Abre una cuenta en Fidelity o Interactive Brokers. Configura transferencias automáticas, inicia con el 10% de tus ingresos. Distribuye en 50% ETFS, ejemplo. BO, QQQ. 30% Dividend Stocks, ejemplo. SCHD. 20% IGRAUT, ejemplo. Bitcoin, AIETFS. Truco, usa Round UPS, ejemplo. Akerns, para invertir el cambio de cada compra. Paso 4. Protege lo que construyes. Checklist urgente. Forma una LLC, usa Northwest Register Agent si estás en Estados Unidos. Contrata un seguro umbrella de 1 millón, cuesta $20 por mes. Crea un testamento digital, usando Trust and Will. Para patrimonios mayores a $100,000, considera un trust en South Dakota, protección máxima. Paso 5. La estrategia de los 3 ingresos. Diversifica en ingreso activo, tu trabajo actual o consultoría. Ingreso semipasivo, negocio escalable como dropshipping o cursos online. Ingreso pasivo, dividendos, alquileres, regalías. Ratio ideal en 12 meses. 50% pasivo. 30% semipasivo. 20% activo. Paso 7. Reinventa tu mentalidad. Ritual diario. 15 minutos de visualización, imagina tu vida con libertad financiera, usa Endel para sonidos focales. 1 hora de aprendizaje, lee solo contenido que te acerque a tus metas, ejemplo. The Compound Effect. Una acción de riesgo calculado, contacta a un inversionista, lanza un producto mínimo viable, negocia un aumento. La libertad financiera no es un destino, es un proceso constante. En 2025, quienes triunfen no serán los más inteligentes ni los que trabajen más duro, sino los que automaticen mejor sus sistemas. Protejan sus activos con estrategias legales. Aprendan a monetizar el cambio constante. Tu tarea hoy. Calcula tu número de libertad, paso 1.
Elige un flujo pasivo para implementar esta semana, paso 2. Programa una transferencia automática a tu cuenta de inversión, paso 3. El futuro pertenece a los que actúan. ¿Estás listo para reclamar el tuyo? Has llegado al final de este viaje, pero esto no es una despedida. Es el primer día de tu nueva vida financiera. Durante los últimos capítulos, destapamos los secretos que separan a los espectadores de los protagonistas en el mundo del dinero. Descubriste que el trabajo duro por sí solo es una trampa, y que la verdadera riqueza se construye con sistemas, capítulo 1. Aprendiste sobre el dinero invisible que fluye hacia quienes entienden las reglas no escritas, capítulo 2. Dominaste el poder del interés compuesto, la máquina del tiempo financiera, capítulo 3. Identificaste las inversiones peligrosas, que en realidad son oportunidades disfrazadas, capítulo 5. Reprogramaste tu mentalidad para pensar como los millonarios anónimos, capítulo 6. Automatizaste procesos clave usando tecnología de 2025, capítulo 7. Diseñaste tu salida estratégica de la carrera de la rata, capítulo 8. Protegiste tu patrimonio con estrategias legales de élite, capítulo 9. Creamos juntos tu plan personalizado de 7 pasos, capítulo 10. Pero todo este conocimiento vale menos que el papel en el que está impreso si no tomas una decisión crítica en este preciso momento. ¿Serás el lector que solo acumula información, o el protagonista que transforma ideas en resultados? La historia está llena de personas que conocían los secretos de la riqueza pero nunca actuaron. No permitas que ese sea tu epitafio financiero. Tu próximo movimiento, hoy mismo. Relee el capítulo 10 y ejecuta al menos 3 acciones de la lista esta semana. Agenda un recordatorio mensual para evaluar tu progreso. Usa Google Calendar. Comparte este conocimiento con alguien que lo necesite. La enseñanza solidifica el aprendizaje. El dinero es un juego. Ahora conoces las reglas que los demás ignoran. El resto depende exclusivamente de ti. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas. Mahatma Gandhi. Este no es el final. Es tu línea de partida. Nos vemos en la cima.